Mi yo psicológico. Hoy les narraré un poco de mi desarrollo psicológico a través de los años. Mi nombre es Víctor Javier Juárez, tengo 21 años a la hora de grabar esto. Nací el 5 de agosto de 2003 en el Hospital San Felipe de la ciudad de Tegucigalpa. Soy el mayor de 3 hermanos y vivimos en la aldea Santa Cruz Arriba, kilómetro 7, carretera al norte. Está un tanto alejado de Tegucigalpa. Cabe destacar que antes de que mis otros 2 hermanos nacieran, tuve que vivir 3 años sin amigos. Bueno, no del todo. Tenía la fortuna de tener a unos padres amorosos que, por ser el primer hijo, me consentían demasiado y que en cierta manera eso ha influenciado en mi yo actual. Me he hecho algo un tanto cauteloso, en cierta medida un poco miedoso en ciertas situaciones, pero que no me ha impedido desenvolverme para tomar decisiones propias. Podemos decir que mis padres siempre me han apoyado en cada detalle y aspecto importante de mi vida. Durante mi infancia convivía con muchos de mis familiares y en especial con 2 de mis más cercanos, pero sin embargo no había otro varón con el que jugar, así que podemos decir que desde siempre he tenido bastante cercanía con las mujeres, ya que cuando mi padre no estaba en casa me tocaba quedarme con mi mamá, mi abuela, algunas tías y mis primas, y de alguna manera eso ha influenciado o influido en que sea un hombre más sensible en comparación al resto. Pensándolo bien, eso me ha llevado a estudiar psicología en primer lugar, ya que como sabemos las mujeres son seres más sentimentales, sensibles y empáticas que nosotros los hombres. Nosotros solemos ser un poco más lógicos o impulsivos en cierta medida, pero gracias al apego que he tenido a mi madre y a muchas mujeres que han estado en mi vida, he aprendido a ser como soy, a que hoy en día sea alguien empático, comprensivo, amoroso, sentimental, un poco dramático y en general muchas cosas más. Desde que sé siempre tuve mucha atención, mucho amor y me daban todo lo que yo quería, todo lo que un primogénito pudiera desear. Siempre fui un niño con mucha imaginación, era bastante hiperactivo. En cierta medida mi madre decía que hacía muchas travesuras. Hacía relajo en la sala y me escondía tras los muebles de la sala y a veces le costaba encontrarme. Ella mencionó que siempre he sido más apegado a ella y se nota y hoy en día lo sigo siendo. La mayoría del tiempo mi papá estaba trabajando porque se dedicaba a trabajar en trabajos de soldadura y cosas bastante pesadas, pero igual he tenido su apoyo incondicional y lo agradezco mucho, porque cuando no estaba trabajando él me cuidaba porque mi mamá también tenía que trabajar en el negocio familiar. Podemos decir que está en nuestros genes ser trabajadores. Mi familia por ambos lados tiene gente luchadora y trabajadora como ninguna. Hay cosas de mi yo actual que no han cambiado en relación a mi yo de bebé o cuando era pequeño. Siempre he tenido una gran imaginación, ganas de explorar el mundo, de crear cosas, de analizar las cosas, usar más rompecabezas, armar legos, dibujar, cantar, inventar historias imaginarias. Mi yo actual es alguien maduro e infantil a la vez. Me sorprendo porque cómo la psicología de un individuo puede ser tan compleja, donde 2 cosas que parecen opuestas pueden convivir de manera armoniosa. Si soy un poco aniñado a veces es porque desde pequeño fui consentido, pero también soy maduro y algo sabio, podemos decir, porque eso lo heredé de mi abuelo materno. Él era alguien que amaba la política y ayudar a las personas de la comunidad, en la comunidad donde yo vivo, Santa Cruz Arriba, y siempre le gustaba dar una mano a las personas. Y aparte era alguien sabio que cada que tenía la oportunidad nos decía una frase que lo hacía reflexionar a uno, ya que él simplemente quería hacer de este un mundo mejor y lo logró. Puedo decir que
Tengo memoria, siempre he sido alguien serio al principio, así como mi padre lo suele ser, pero a medida que agarro confianza con la gente, siempre saco mi lado más divertido y carismático. Cuando iba creciendo me costaba desenvolverme un poco en público, era un tanto introvertido al principio, quizás porque no siempre tuve la oportunidad de sociabilizar tanto con gente que no era mi familia, y siempre me gustaba más estar metido en mi mundo que viendo la televisión. Jugaba a ser el hombre araña, haciendo cosas de mi mundo en cierta medida. Me costaba un poco más adaptarme a esos ambientes sociales. Tuve problemas en el kinder y en la escuela un poco para hacer amigos varones. Siempre vivía peleando con ellos porque, como dije anteriormente, no había muchos chicos con quienes sociabilizar cuando estaba algo pequeño. Pero ya llegando a cumplir 3 o 4 años, ya empecé a tener compañía, alguien con quien jugar, mi hermano Brian. Podemos decir que durante toda mi infancia y parte de la adolescencia tuve esa introversión, pero con el tiempo fui mejorando a medida iba madurando. Empecé a desarrollarme con más facilidad. Siempre fui alguien inteligente y aplicado, pero en mis inicios era un poco impaciente y me costaba poner un poco de atención. Me distraía con algo de facilidad y era hiperactivo, como ya lo dije. Pero llegando a 4º grado hice un cambio un tanto radical, mejoré mis calificaciones y desde que tengo memoria siempre he tenido excelencia académica, y amaba cuando dejaban tareas de inventar historias imaginarias o redactar cosas, hacer resúmenes de un libro o algo. Siempre me gustaba hacer ese tipo de cosas porque me ponía a pensar y es algo que siempre me ha gustado. En mis tiempos libres siempre jugaba con mis primos, y ya cuando estaban mis 2 hermanos lo hacía con ellos también. Me gustaba hacer de todo tipo de cosas, y una de las cosas que desarrollé de gran medida fue inventar historias y de ahí materializarlas haciéndolas una especie de películas o series, y grabamos muchas, siempre con historias que dieran buenos mensajes cristianos, ya que desde pequeño siempre me gustaba ir a la iglesia. Aunque era reservado y callado, con los míos era completamente diferente. Siempre que venía de la escuela hacía las tareas y luego me dedicaba a divertirme. Pero ya cuando tenía como 8 años me tocaba ayudar en los quehaceres del hogar, en los quehaceres que me pusieran, y también ayudaba en el negocio familiar. Todo eso me ayudó a, como dije anteriormente, desarrollar los genes que ya tenemos de ser personas trabajadoras. A medida iba pasando el tiempo, me iba dando cuenta de que no necesitaba esconderme, que debía ser yo mismo. En el año 2015, cuando nació mi 3er hermano, descubrí que tengo un don con los niños, porque literalmente lo he cuidado desde el día 1 hasta hoy, y siempre he tenido esa paciencia y esa tranquilidad que se necesita para cuidar a niños pequeños. En general, como mi familia es grande y hay muchos niños, todos aman estar a mi lado, porque los entiendo y los sé escuchar. Entrando a 9º grado, podemos decir que empecé a tener un cambio bastante significativo. Empecé a soltarme más con mis amigos y, como había dicho anteriormente, en la escuela tuve problemas con los compañeros, me hacían bullying y tal, pero esas diferencias se fueron rompiendo cuando me empezaron a entender más y yo los empecé a entender más a ellos. Dejaron de haber malos entendidos y empezamos a ser muchos más llevaderos. Empecé a mostrar ese lado que no había mostrado. Empecé a desenvolverme en las cosas que me gustan, como cantar. Seguí escribiendo historias magníficas y me gustaba cantar en la iglesia o donde sea.
porque así ejercitaba mi memoria y sentía que me aliviaba mucho cuando sentía estrés o cosas así. Y también es algo que aviva el alma, como dicen algunos. Personas de mi familia les gusta el arte, tocar un instrumento, cantar, así que también podemos decir que es algo que ya viene como de herencia de parte de la familia. Cosas que también me gustaría mencionar es que siempre he sido alguien que se enamora con facilidad. Desde que tengo memoria siempre me enamoraba de una que otra chica casi cada año, pero nunca he tenido el privilegio de concretar una relación seriamente. Y podemos empezar a hablar cosas no del todo dulces en esta parte de la historia. Podemos decir que al ser una persona superdotada siempre tenemos esa presión, tanto de los demás como la autopresión que uno puede tener, una autoexigencia. Era una persona perfeccionista y bastante exigida, y eso iba generando que con el tiempo tuviese esas voces que uno suele tener, que se generan desde que uno está pequeño, cuando me salía algo mal, siempre recurría a decir que quizás no tenía la capacidad para hacerlo, o que debo hacerlo porque debo ser el mejor, y todo ese tipo de cuestiones, ya que la gente a mi alrededor me aconsejaba que tenía que mejorar y ser mejor y así. Hubo un día en donde saqué una nota no mala, sino algo baja en el colegio, y me sentí mal, pero mi mamá me dijo que no era tan importante, que no siempre debía ser perfecto y todo eso. Y así con el tiempo fui aprendiendo a dejar de lado el perfeccionismo, dejar de querer cuadrar bien con todos y todo eso. Entrando a la pandemia me tocó estar solo bastante tiempo, trabajando siempre en un negocio familiar, una ferretería. Ahí aprendí a sociabilizar con personas que, como dije anteriormente, no era del todo extrovertido y me costaba entablar relaciones sociales. Con el tiempo fui perdiendo ese miedo estando ahí y fui madurando. Ese tiempo me sirvió para conocerme mejor y saber que debo ser quien soy. Al principio me ponía nervioso por cada interacción social, y dejé de tener miedo a sociabilizar del que dirán. Dejé de deprimirme por eso. Dejé de preocuparme por querer ganar validación externa, porque hubo un tiempo que pensaba que por no tener tantos amigos o cosas así, o no tener una novia, no valía nada, cuando me di cuenta que eso no es esencial. Y todo ese tiempo me sirvió para mejorar. Salí de mi zona de confort y agradezco mucho eso. Aprendí bastante, la verdad, en esos tiempos de pandemia, como hasta el 2022. Y podemos decir que entrando a 2023 fue un golpe duro para mi vida y para la vida de todas las personas que son parte de mi familia. Perdimos a muchos familiares ese año. Primero mi abuelo, que era alguien que tenía diabetes y tenía mucho tiempo de estar luchando con esa enfermedad. Murió casi a los 70 años. Luego murió una prima mía, era una niña que luchaba contra el cáncer. Posteriormente un tío, luego una tía. En general, los años entre 2023 y 2024 me cambiaron por completo. Entré en estado de depresión y muchos pensamientos intrusivos que venían aquí y allá, que al día de hoy a veces aparecen, pero los he aprendido a controlar. He aprendido a controlar la ansiedad y todo eso, y he aprendido a sobrellevar la pérdida de los seres queridos. Me enseñó a valorar más la vida y a recordar que la vida es bella, ya que las personas, mis familiares que fallecieron eran personas bastante alegres, enérgicas y eran resilientes, ya que nos animaban a salir adelante, a no rendirnos, y nos motivaban a pesar de que ellos estaban en situaciones bastante complicadas de salud.
Todas estas experiencias me hicieron forjarme y ser quien soy hoy en día. Alguien que sigue construyendo su mejor versión. Mi yo actual es completamente diferente a lo que fui. Siempre conservo algunas cosas con las que nací, como ya dije, pero hay muchas cosas que he cambiado. Hay muchas teorías psicológicas que podrían explicar lo que soy, cómo llegué hasta aquí. Ser un joven universitario que pasó de estudiar Ingeniería en informática. Pasé de ser tímido a alguien más enérgico y divertido, extrovertido. Amable, disciplinado, responsable, inteligente, serio, pero también gracioso, maduro, servicial, infantil y muchas otras cosas más. Me gusta escuchar a los demás y que me escuchen también. Amo hablar de mí mismo y también que las otras personas tengan la oportunidad de desahogarse. Ya no tengo tanto miedo a decir cosas que yo pienso y a ser juzgado por ser quien soy, por expresarme como me expreso. Otra teoría que podría entrar aquí es la de la autorrealización, ya que siento que voy por un buen camino para llegar a ese punto más alto donde muchos quisieran llegar. Tengo muchos puntos desde la pirámide en la parte inferior que están en buen nivel. También resuena mucho en mí la teoría de Freud, la psicodinámica, ya que muchas fuerzas internas que han modelado quién soy. También la teoría de los rasgos podría entrar, me gusta mucho. También la teoría humanista va conmigo porque, como dice Carl Rogers, nuestro autoconcepto debe ser congruente con nuestra experiencia y la percepción que tenemos de nosotros mismos. Y a medida que yo he ido evolucionando, mi autoconcepto también ha ido evolucionando de forma congruente con lo que yo pienso, y siempre he considerado que tengo que ser. Tengo una gran autoconciencia donde me doy cuenta de muchas cosas que he cambiado. Quizás si no tuviera esa capacidad, ese don, no pudiese haber hecho este video, este ensayo sobre mí de una manera fácil y sencilla, porque como dije también me gusta mucho hablar de mí y tengo esa autoconciencia bastante alta. También una parte de la teoría del desarrollo psicosocial iría conmigo porque me ha tocado vivir muchos acontecimientos sociales que me han marcado y me han hecho cambiar de cierta medida. También en teoría, la teoría de Bandura, valga la redundancia, iría conmigo, donde la autoeficacia es algo que me llama mucho la atención, porque siempre he sentido que soy capaz de lograr más cosas de las que he logrado, y puedo llegar a lograrlas porque muchas de esas cosas que creía que podía llegar a lograr ya las he logrado. Y también la teoría del modelado, donde he aprendido muchas cosas observando a otros a detalle. También las teorías conductistas y en fin, también los 5 grandes rasgos, donde cada uno de esos 5 se refleja en cierta manera en mí, desde la apertura a la experiencia, la responsabilidad, la empatía, amabilidad, hasta el neuroticismo, donde, como dije en su momento, era alguien que se irritaba con facilidad, era inestable emocionalmente y que a pesar de todo, hoy en día, cuando le toca pasar situaciones ansiosas o complicadas para su estatus emocional, las sé modelar mejor gracias a todo lo que he ido aprendiendo de psicología y lo que sigo aprendiendo. Me ayuda a entender mejor en cómo manejar situaciones así, tanto para mí como para personas que amo. Hay muchas cosas que no mencioné sobre mí en este video, mi desarrollo psicológico, y ya se hizo bastante largo. Pero sé que lo que puedo mencionar es lo que considero más esencial para poderme conocer mejor a mí mismo, y esto no solo serviría como un trabajo universitario o una tarea, sino como un documental reflexivo para mí mismo sobre todo lo que he construido y lo que he hecho y lo que me ha hecho evolucionar durante la vida y múltiples aspectos de mí. Agradezco a los que me han apoyado durante este trayecto de mi vida. Estoy feliz de decir que son parte de mi historia de alguna manera. Han aportado mucho para que yo sea quien soy hoy.
Gracias a Dios, gracias mamá, gracias papá, gracias hermanos, abuelos, tías, tíos, primos y primas, amigos, compañeros, docentes y sobre todo gracias a mí.